Si uno se imagina por un momento un espejo gigante, un espejo de proporciones casi míticas plantado justo en el medio del Océano Atlántico. Ajá. De un lado uno ve las costas de Cuba, de Puerto Rico, bueno, todo el Caribe hispano vibrando bajo el sol. Y del otro lado, a miles y miles de kilómetros de distancia, frente a la costa del Sahara, están las Islas Canarias. Claro, el otro lado del espejo. Exacto. Y si uno mira ese espejo de reojo, la imagen se vuelve súper borrosa y uno podría confundir fácilmente un lado con el otro. Bienvenidos a nuestro análisis a fondo de hoy. Y fíjate que lo que a simple vista parece, digamos, una ilusión óptica o una simple coincidencia, es en realidad un entramado histórico sumamente profundo. Totalmente. Porque por siglos la narrativa tradicional ha reducido a las Islas Canarias a una especie de estación de servicio marítima. Claro, la gasolinera de Cristóbal Colón. Sucesivos navegantes paraban a, reabastecer sus barcos de agua, arreglar las velas y continuar su travesía hacia el Nuevo Mundo. Pero al revisar las fuentes que tenemos hoy, esa visión se queda cortísima. Pero cortísima. Y de eso se trata nuestra misión en este análisis. Tenemos sobre la mesa una pila fascinante de fuentes. O sea, estamos hablando de investigaciones lingüísticas, registros de aduanas del siglo XVII, tesis de literatura poscolonial, estudios antropológicos. Una barbaridad de información. Sí. Nuestro objetivo es entender cómo es posible que dos regiones separadas por un inmenso océano compartan la misma alma cultural, histórica y lingüística. Porque, y este es el gran spoiler de las fuentes, la identidad caribeña y la canaria no es que se hayan influenciado de vez en cuando. No, para nada. Es que se co-crearon literalmente. Y para establecer una base teórica que nos permita entender esto, hay que recalibrar nuestra brújula geográfica y mental por completo. A ver, ¿cómo es eso? O sea, si uno quiere entender realmente el Caribe contemporáneo, no basta con mirar a Europa. Es imperativo, según los autores, mirar hacia África y hacia ese archipiélago atlántico. Y a la inversa, si se quiere entender la identidad de Canarias hoy, la mirada tiene que dirigirse hacia América. Ok, vamos a desempacar esto, porque para entender la música, la comida y hasta la forma en que habla la gente hoy, primero tenemos que rastrear cómo se movieron los cuerpos, o sea, las personas reales. Los desplazamientos humanos, claro. Exacto. Hablemos de la geografía y de esta idea de la identidad de frontera, porque las Canarias son un rompecabezas geopolítico. Sí, lo son. O sea, en un mapa físico están ahí pegadas a África. Políticamente, sus pasaportes dicen Europa. Pero humana y culturalmente, su brújula apunta sin dudarlo a América. Y lo fascinante aquí es cómo los propios canarios han intentado explicar esta desorientación geográfica a lo largo de los siglos. Las fuentes mencionan un mito muy particular, el mito de San Borondón. Uy, sí, la isla fantasma. Exactamente. Se trata de una leyenda muy antigua sobre una misteriosa octava isla en el archipiélago canario que supuestamente aparece y desaparece entre la niebla. ¡Wow! Y los antropólogos ven en esta leyenda la metáfora perfecta de la identidad canaria. Es una identidad flotante. Flotante, claro. Hay un desarraigo geosocial evidente. O sea, nunca terminan de estar fijos en un solo continente porque en realidad pertenecen a la red fluida del Atlántico. Pero a ver, esa red atlántica no se construyó sola, ni surgió de forma mágica o poética. Hubo un mecanismo legal y bastante brutal que forzó este puente humano. Sí, totalmente. Leyendo los registros históricos, el concepto del tributo de sangre me dejó helado. O sea, estamos hablando del siglo XVII. La corona española decretó que, por cada 100 toneladas de mercancía que se exportaban desde Canarias hacia América, tenían que enviarse 5 familias canarias. Literalmente un impuesto pagado con vidas humanas. Un impuesto humano, exacto. Ahora, mi duda es, ¿por qué forzar a los canarios? O sea, si España quería poblar el Caribe, ¿por qué no enviar a gente de Madrid, de Sevilla o de Valencia? Es una cuestión puramente utilitaria y de control imperial. La corona española necesitaba asegurar sus colonias caribeñas ante las constantes amenazas de piratas y de otras potencias europeas. Claro, los ingleses, los franceses. Exacto. Y para asegurar una tierra, necesitas población civil. Necesitas agricultores que echen raíces, no nobles o soldados que solo buscan, digamos, saquear oro y regresar a Europa. Tiene sentido. Y la población canaria de esa época estaba empobrecida.
Sufría sequías y crisis económicas constantes. Eran, a los ojos del imperio, prescindibles pero sumamente útiles para el trabajo agrícola. O sea que no llegaban al Caribe como estos conquistadores con armaduras brillantes que uno ve en las pinturas. En absoluto. Las fuentes diferencian drásticamente esta migración de la de los peninsulares. Fue una migración familiar, planificada específicamente para la repoblación de lugares como Puerto Rico, Cuba y Venezuela. ¿Familias enteras? Sí, familias de campesinos que no tenían nada que perder y todo que labrar en la tierra. Y eso me lleva a un término que aparece muchísimo en los textos de la época. Los llamaban blancos de orilla. Ajá, un término muy diciente. A ver si entiendo bien el concepto. Técnicamente eran blancos, o sea, súbditos de la corona, pero al llegar a las ciudades coloniales no los dejaban vivir en el centro con la élite española, ¿verdad? No, para nada. Los empujaban literalmente a las orillas de los asentamientos. Correcto. Ese término es muy revelador de la estructura social de la época. La blancura en la colonia no era solo un rasgo físico, era un estatus de poder. Claro, dinero y política. Exacto. Y el canario carecía de ese poder económico y político. No se mezclaban con la élite peninsular, quedaban relegados a los márgenes. Y esto nos da una perspectiva crucial sobre el rol temprano de las islas. Aquí es donde se me ocurre una forma de verlo, a ver qué te parece. Viendo cómo trataban a la tierra y a la gente, da la impresión de que las Islas Canarias funcionaron como la versión beta, una especie de laboratorio de pruebas de la colonización antes de lanzar el producto final en el Caribe. Pues esa analogía de laboratorio da en el clavo, y de hecho los historiadores la respaldan. ¿En serio? Sí, o sea, antes de que el monocultivo de caña de azúcar transformara el paisaje caribeño, se ensayó en Canarias. ¡Wow! Antes de que se implementara el sistema de asimilación, sumisión y explotación de poblaciones nativas en América, la corona española practicó esas mismas técnicas con los guanches, que eran la población indígena originaria de las Canarias. O sea, practicaron con ellos primero. Exactamente. El modelo de plantación, incluyendo el uso incipiente de mano de obra esclava multiétnica, se calibró allí mismo. Entonces, cuando ese modelo de laboratorio finalmente se exporta al Caribe a gran escala, los canarios viajan con él, pero no como los gerentes de laboratorio, sino como los técnicos que sabían ensuciarse las manos. Esa es la imagen perfecta, sí. Y esto nos conecta con el siguiente gran punto de nuestra inmersión de hoy, la agricultura y la clase social. Estos migrantes, a los que en el Caribe hispano simplemente apodaban isleños, se dedicaron de lleno al cultivo directo. Ajá, al trabajo pesado. Trabajaron el tabaco en Cuba y cortaron la caña de azúcar en Puerto Rico. Y este detalle, el del trabajo físico en la tierra, es el motor que altera para siempre el tejido social de las Antillas. Hay un ejemplo muy específico en la antropología histórica de Puerto Rico, en los ingenios azucareros de Juncos y Toa Baja. ¿Qué pasó ahí? Pues durante los siglos XVIII y XIX, los registros muestran a estos campesinos canarios sudando en los campos, compartiendo herramientas y espacio vital codo a codo con poblaciones negras y mulatas, tanto libres como esclavizadas. Pero espera, si el sistema colonial español estaba tan obsesionado con las castas y la pureza de sangre, ¿cómo es que permitían que se mezclaran de esa manera en el campo? O sea, ¿no intentaron los canarios, siendo legalmente españoles, alinearse con los dueños de las plantaciones? Pues esa es la suposición lógica, claro, si miramos solo las leyes de castas de la época. Pero la realidad del cañaveral aplastaba la teoría imperial. El hambre manda, me imagino. Exacto. Las leyes intentaban mantener líneas divisorias muy rígidas, pero la necesidad y la pobreza crean alianzas distintas. Lo que surgió allí, según los académicos, fue una subalternidad compartida. Subalternidad compartida, o sea que independientemente del tono de piel, ambos grupos se daban cuenta de que estaban juntos en la base absoluta de la pirámide alimenticia colonial. Sí, explotados por los mismos dueños. Claro. El español de la península llegaba como funcionario, clérigo o gran comerciante, hacía fortuna y regresaba a Europa. Se iba con el dinero. Exacto. Pero el canario se quedaba en la plantación. Y sus hijos nacían allí, creciendo junto a los hijos de las poblaciones africanas. Y de esa convivencia, de ese roce diario en la tierra, nacen nada menos que los íconos fundacionales del campesinado caribeño. Hablamos del jíbaro puertorriqueño y del guajiro cubano. Figuras icónicas. Sí. Y los textos antropológicos que revisamos señalan que ambas figuras rurales
tienen un sedimento isleño innegable. Totalmente. Las técnicas para cultivar la tierra, los techos de sus chozas, su apego al campo, todo tiene raíces canarias. De hecho, hay una palabra que captura esta transformación a la perfección. La palabra aplatanado. Uy, el viaje de la palabra aplatanado es fascinante, lingüísticamente hablando. En sus orígenes coloniales, los peninsulares la usaban casi de forma despectiva para describir la docilidad o la rápida adaptación del migrante canario a las Antillas. Como un insulto. Sí, era la idea de que el calor caribeño y la dieta basada en el plátano los suavizaba, entre comillas, y les quitaba la supuesta firmeza española. Claro, perdían esa furia española y se volvían parte del trópico. Pero luego, fíjate, el Caribe hispano se apropia del término. Le dan la vuelta. Exacto. Hoy, aplatanarse describe una integración total, una forma de ser caribeño que borra la línea entre el inmigrante y el nativo. Es como la máxima expresión de pertenencia. ¡Qué buena evolución! Ahora, si esta gente compartía el sudor y la precariedad económica de lunes a sábado, tiene sentido pensar en qué pasaba los domingos o en las noches. Claro. ¿Cómo lidiaban con ese aislamiento? Pues mezclando a sus dioses y a sus monstruos. Pasando de la agricultura a lo espiritual, entramos en el sincretismo cultural. Y tengo que admitir que aquí encontré la anécdota más increíble de toda la investigación. Ya sé de qué vas a hablar. Las brujas isleñas. Un fenómeno folclórico de primera línea, especialmente en el imaginario popular cubano. Es que imagínate la escena. Un hombre canario se despide de su esposa, le promete que va a hacer fortuna en los campos de tabaco de Cuba y que regresará. La típica promesa, claro. Pasan los años, el tipo forma una nueva familia en el Caribe y convenientemente olvida el camino de regreso a Canarias. Se aplatanó de más. Se aplatanó por completo. Y de repente, en las zonas rurales de Cuba, empieza a correr el rumor de que su esposa canaria enfurecida está volando a través del Océano Atlántico montada en una escoba gritando a todo pulmón, «Sin Dios y sin Santa María». ¡Es increíble! Y todo esto solo para venir a asustarlo o vigilarlo. Es un nivel de culpa y paranoia fascinante. Lo es, y revela un mecanismo psicológico muy profundo. Porque el mito de la bruja isleña no es más que la materialización del trauma del abandono migratorio. Claro, el dolor de la separación. Exacto, es la distancia transatlántica reducida a un simple vuelo nocturno, en el imaginario popular, como si el inmenso océano no fuera realmente una barrera. ¡Wow! Y además de brujas, obviamente importaron su religión formal. Y aquí es donde la maquinaria del sincretismo opera a su máxima capacidad. Los isleños llevaron consigo su devoción máxima, la Virgen de Candelaria, que es la patrona de Canarias. Ajá. Pero al llegar a Cuba, esta deidad católica choca, o mejor dicho, se abraza con la espiritualidad africana que ya habitaba los campos. Se entrelaza de una manera muy particular dentro de la santería cubana, porque la Virgen de Candelaria no permaneció como una virgen blanca aislada en un altar. Se sincretizó con Oya. ¿Oya? Sí, una deidad yoruba, la poderosa orisha de los vientos, las tormentas, el rayo y el cementerio. Y fíjate que no es una coincidencia casual. Ambas figuras representan fuerzas naturales potentes y protectoras. Tiene sentido la asociación. Totalmente. Incluso los ritos de los indígenas guanches de Canarias, que utilizaban velas y fuego en su veneración original, encontraron un eco en los altares de la santería en provincias cubanas como Camagüey. Y es una regla casi matemática, ¿no? Que donde hay fusión espiritual hay fusión rítmica. Indiscutiblemente. Cuando estos grupos marginados se juntaban a celebrar, los sonidos campesinos de Canarias se estrellaban contra los tambores africanos y los instrumentos taínos. Las fuentes documentan que esta colisión es la savia que nutre ritmos que hoy consideramos el puro ADN del Caribe. La salsa, el La merengue. bachata, exacto. Hay un estilo poético musical llamado el punto cubano, que si uno viaja hoy a las Islas Canarias y escucha el punto guajiro, suena exactamente igual. Es el mismo latido. Sí. Hay una anécdota de Julio Iglesias en un concierto donde dice que simplemente la música viajó en los barcos y regresó. Pero, a ver, esto me genera un conflicto con la narrativa general. ¿Cuál conflicto? Pues, si vemos todas estas exportaciones, o sea, la agricultura, la virgen, el asiento campesino,
Parece que Canarias hizo un copiar y pegar de su cultura sobre el Caribe. Fue realmente una calle de un solo sentido. Pues es muy común caer en esa trampa narrativa. Asumir que la influencia viaja solo de este a oeste, desde la metrópoli hacia la colonia. Claro, es lo que uno asume. Pero las fuentes desmienten esto categóricamente. Introducen el concepto del flujo y reflujo. Es un movimiento pendular de la cultura. Y el vehículo humano de este reflujo hacia Canarias fue una figura muy conocida como el diando. Ah, el que lograba regresar. Exactamente. El emigrante canario que, contra todo pronóstico, sí lograba hacer cierta fortuna en Cuba o Venezuela y decidía volver a sus islas natales. Ya. Pero el indiano no volvía siendo el mismo campesino empobrecido que se fue. Regresaba profundamente caribeñizado. Aplatanado, como decíamos. Aplatanodísimo. Traía el acento de las Antillas, los ritmos de la música, semillas de tabaco, costumbres criollas. Construían casas en Canarias con arquitectura colonial antillana y plantaban palmeras en los patios. La cultura canaria actual está influenciada desde adentro por todo lo que esos indianos absorbieron en América. O sea que las Canarias terminaron siendo colonizadas culturalmente por el Caribe al que ayudaron a poblar. Es ese espejo reflejándose infinitamente. Exacto. Y la prueba más innegable de ese reflejo mutuo es, sin duda, cuando abren la boca para hablar. Las fuentes le dedican muchísimo espacio al espejo lingüístico. Es que es fascinante. Sí, explican por qué, para un oído externo, el habla de un canario, un puertorriqueño y un cubano son virtualmente indistinguibles. Y los lingüistas tienen un término técnico para esto. Lo llaman el español atlántico, porque las similitudes no son meramente anecdóticas, están incrustadas en la estructura misma del idioma. A nivel profundo. Sí, empezando por la gramática. La característica más notable en ambas regiones es la eliminación total del pronombre vosotros, que fue sustituido exclusivamente por ustedes. Lo cual a mí siempre me ha llamado la atención, porque si Canarias está políticamente en España, y uno va a Madrid o Sevilla y la gente usa el vosotros todo el tiempo, porque los canarios lo borraron igual que los latinoamericanos. Pues los análisis sugieren que abandonar el vosotros funcionó como una especie de distanciamiento, digamos, una independencia lingüística inconsciente frente a la metrópoli. Frente a Castilla. Exacto, frente a las élites. Además, hay giros gramaticales peculiares compartidos en ambas orillas, como el uso del pronombre posesivo doble. ¿Cómo es eso? En lugar de decir simplemente su casa, para evitar cualquier ambigüedad, en el Caribe y en Canarias se escucha con frecuencia su casa de usted. Su casa de usted, claro, suena súper familiar, pero bueno, lo que realmente actúa como el escáner genético de un acento es la fonética. Sin duda. Las fuentes detallan varios rasgos, y me gustaría entender cómo suceden. Hablan de la aspiración de la S al final de las palabras. Por ejemplo, en vez de los brazos, suena como los brazos. Ajá, los brazos. También mencionan la neutralización de la L y la R, de modo que verdad suena a beldad Verdad, sí, y albañil suena a arbañil. tal cual. Y un fuerte yeísmo, donde la doble L se pronuncia casi como una Y vibrante, o sea, lluvia en vez de lluvia. Exacto. Mi pregunta es, a ver, si estas personas estaban separadas por un océano entero, ¿cómo es que sus bocas evolucionaron para cometer exactamente las mismas infracciones sonoras? Pues la clave está en el mecanismo de aislamiento que intercambio de la famosa carrera de Indias, que era la ruta marítima del Imperio Español. Ah, la ruta de los barcos. Claro. En los siglos XVI y XVII, la gran mayoría de los marineros y comerciantes que hacían la ruta hacia América provenían de Andalucía en el sur de España. Ese español andaluz, que ya tenía la tendencia a comerse las heces y neutralizar consonantes, fue el idioma base que desembarcó tanto en Canarias como en el Caribe. Entiendo. Entonces lo que describes suena casi como una cápsula del tiempo lingüística. Es una buena forma de verlo. Es como si hubieran embotellado el castellano andaluz del siglo XVI, lo hubieran metido en los barcos y lo hubieran destapado en dos laboratorios geográficos diferentes. Y como en ambos lugares el flujo constante de gente era casi exclusivamente a través de los puertos y los barcos, pues las variaciones fonéticas se nivelaron de la misma manera en Puerto Rico, en Cuba y en Canarias. Así es.
marginando por completo las influencias del español formal de la península ibérica. Totalmente. Y si conectamos todo este caudal de información, o sea, la lingüística, la religiosidad compartida, el trabajo agrícola conjunto. Todo el paquete. Exacto. Vemos que el intento de explicar estas regiones utilizando las fronteras tradicionales colapsa por completo. Un mapa físico no sirve aquí. Y es por esto que los académicos del Caribe han tenido que diseñar nuevos marcos teóricos. Uno de los más influyentes es el del escritor cubano Antonio Benítez Rojo. Ah, sí, él propuso la teoría de la isla que se repite. Exactamente. Un concepto hermoso. Es la idea de que el Caribe no es un grupo de naciones separadas, sino una sola vibración cultural. Él define al Caribe como un metaarchipiélago unido por la economía de plantación, el trauma colonial y un sincretismo caótico y vital. Es una cultura que se clona y se adapta de isla en isla. Claro. Sin embargo, la investigación que estamos analizando hoy hace una crítica muy aguda a esta teoría. ¿Qué le critican? Señala que, históricamente, los académicos olvidaron incluir en ese metaarchipiélago a su isla más oriental. Olvidaron a las Islas Canarias. Y ahí es donde entra la palabra clave de nuestras fuentes, el concepto que lo amarra todo, la canaribeñidad. Exacto, la canaribeñidad. Define un proceso asombroso que es el desarrollo bilateral y casi simultáneo de la identidad nacional de dos regiones geográficamente lejanas. En una de las tesis incluso leí que describían a Canarias como un Caribe sin negros. Pero, a ver, eso me sonó un poco tajante o simplista, ¿no? Lo es muy simplista, y los textos más recientes se encargan de matizar esa frase. Históricamente, Canarias sí tuvo una importante población de origen africano, subsahariano y morisco que trabajó como mano de obra esclava en los primeros ensayos azucareras. O sea que sí hubo diversidad. Sí, y que eventualmente fue asimilada. La frase busca, más bien, provocar una reflexión sociológica. La canaribenidad no se define por la demografía visible contemporánea, sino por la experiencia de estar en los márgenes. Entonces, ser parte de esta canaribeñedad significa que tu identidad no depende de las coordenadas geográficas que un cartógrafo europeo dibujó en un papel. Depende de haber sobrevivido a los mismos traumas coloniales. Exacto. Depende del trabajo extenuante en los cañaverales, de la migración forzada para huir de la miseria y de la resistencia cultural que convierte todo ese dolor en santería y en música de salsa. Es un excelente resumen. Y demuestra el inmenso valor de analizar la historia no como líneas de tiempo separadas que avanzan aisladas, sino como redes orgánicas y fluidas. Los pueblos no son entidades cerradas. Qué cambio de perspectiva tan brutal, de verdad, porque revisar estos documentos con lupa nos obliga a borrar de la cabeza la imagen del Océano Atlántico como un abismo vacío de agua que separa mundos. Sí, deja de ser un obstáculo. En lugar de eso, empezamos a verlo como una autopista líquida. Son dos archipiélagos latiendo a miles de kilómetros de distancia, pero respirando con el mismo acento y bailando la misma historia. Es una herencia compartida que exige ser reconocida más allá de la simple curiosidad académica, sin duda. Sin duda. Y bueno, para ir cerrando nuestra revisión de hoy, hay una reflexión muy provocativa que emerge de la parte final de estas fuentes. A ver. Durante más de 5 siglos, los elementos que forjaron esta profunda y resistente caribeñidad fueron súper ásperos. Hablamos de la caña de azúcar, el cultivo del tabaco, el trabajo físico agotador y el exilio continuo. Cosas muy duras. Fue el sudor compartido lo que soldó esta conexión. Pero al observar el panorama actual de ambos archipiélagos, el gran monocultivo del siglo XXI ya no crece en la tierra. No, ya no. Hoy, el motor económico absoluto, tanto en Canarias como en el Caribe, es el turismo de masas. Un turismo internacional que frecuentemente no busca entender esta complejidad histórica, ¿verdad? Para nada. Sino que empaqueta y vende una nostalgia completamente artificial. Se mercantiliza a los pueblos originarios. O sea, el indio taíno en el Caribe y el aborigen guanche en Canarias se reducen a logotipos y postales. Tristísimo. El campesino, el agricultor que forjó todo este sincretismo, se convierte en un simple decorado pintoresco para el consumo rápido del visitante. Así que la gran interrogante que queda flotando frente a ese inmenso espejo atlántico que imaginábamos al inicio es esta. ¿Logrará esta conexión tan profunda, tejida a base de mestizaje y supervivencia, resistir a la fuerza arrasadora de la comercialización turística? Es una gran pregunta.
¿Correrá la caribeñidad el riesgo de convertirse en un simple souvenir vacío de su dolorosa y rica historia compartida? Es una reflexión que merece acompañar, no sé, el próximo trago de ron o el próximo compás de una salsa para quienes nos escuchan, recordando que, a veces, los reflejos en el océano esconden las historias más profundas.